Hola, hola, ¿cómo están todos? Bueno, Manu Márquez por aquí otra vez en otro videito. Hoy lo que vamos a ver son la configuración actual que tengo con mis indicadores de trading y cómo los utilizo, qué es lo que busco en cada una de las posiciones que ustedes han visto que comparto tanto en YouTube como en Telegram. Entonces vamos a desplegar aquí arribita. Tenemos lo que es el volumen, el rango de volumen visible que está por aquí en un costado, que serían estas líneas y barras negritas, más el POC negro aquí, el Point of Control, que vendría siendo la zona de mayores negociaciones, ¿cierto? Porque como ven, tenemos ahí un rango bastante marcado. El volumen que ya todos conocemos, que está por la parte de abajo con nuestras barritas, que para scalping, sobre todo en esos movimientos más pequeñitos, se puede ver bastante marcado cuando está entrando dinerillo en una vela en específico o en un patrón en específico, como se comportó. Tenemos lo que es el Smart Money Concept de Lux Algo. Tenemos el imbalance DEF, que creo que este aparece como IMB, si no me equivoco. A ver, vamos a mirarlo al tiro. AMD imbalance se llama ese. Y por último tenemos lo que es el precio medio ponderado, que es el VWAP, pero que en realidad lo ocupo poquito, más que todo para saber en qué zonas el precio podría chocar o podría llegar para rebotar, etcétera. Pero la verdad es que lo tengo ahí como más que nada un añadido, ¿ya? Lo que más me importa a mí en este instante es que ustedes tengan en cuenta lo que es el de Smart Money Concept y el de imbalances. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros conocemos en trading, al menos cuando empezamos, las zonas de soporte y de resistencia, por ejemplo, pero nunca hemos tenido tan fija una zona que realmente utilicemos. O sea, que sea como tan visualmente identificables, por así decirlo, y tener un punto un poquito más exacto de salida. También considerando obviamente los precios máximos. En este caso estamos, considerando los precios redondos, o sea, estos números redondos, 4.25, 4.3, 4.35, ¿cierto? Estoy en ISP en este instante y esta es una de las monedas que estuve tradeando. Estuve en un intradía prácticamente desde ayer, más o menos entrando por esta zona. Tomé parciales como por aquí y ya me sacó al romper este punto de precio, que estaría en los 4.30 y 4.23. Y bueno, nos vamos a dar cuenta de que tenemos tanto barras por arriba como por abajo. Algunas son zonas de imbalance. Esas imbalances están marcados por estos rectángulos, pero que tienen un contorno un poquito más oscuro. ¿Ven? Como este. Ahí tenemos un imbalance, por ejemplo. Y por arriba tenemos lo que sería el order block, que este lo marca el indicador de Smart Money, que vendría siendo ya un color más parecido en ambos, tanto en el que está por el contorno como el que lo rellena. Ya. En este caso, bueno, vamos a ver que tiene un comportamiento, van apareciendo y desapareciendo dependiendo de cuánto avance o no el precio. En este caso, por ejemplo, teníamos aquí un order block anterior. Estos los 5 minutos. Y vemos como en el tiempo actual, hace no muy poquito, ahora en la mañana a las 8.25, vemos como el precio reacciona, choca, y en este caso tenemos ese movimiento bajista. De hecho salí justo aquí, justo en este punto, en ese mínimo más bajo considerando los últimos movimientos, que sería este y este de acá. Entonces tenemos un precio más bajo. Y de esta forma es como nosotros encontramos los puntos en
Miren aquí como está en vivo, por ejemplo, con este imbalance, que quiere decir que son órdenes que no han sido tomadas todavía por los algos de la acción, bueno, sí, de la acción del precio. Y vemos como tenemos 3 toques aquí y el precio no puede pasar desde ese punto. ¿Por qué? Porque, bueno, en este punto, en este bloque en específico estarían dominando, por así decir, los vendedores, o sea, los ositos. Y por lo tanto el precio no puede pasar desde esa zona y continuamos, al parecer, queriendo tener una continuación bajista. Entonces así es como funcionan estos puntos en específico. No tomarlo siempre como que sí o sí va a traspasar o va a rebotar o va a chocar para una reversión el precio, pero sí tenerlos en consideración porque al final depende de la cantidad de órdenes que se encuentren en estas zonas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí se nota que tenemos una fuerte caída, empieza a haber volatilidad, tenemos el volumen moviéndose y vemos que estamos por el punto 40 ya del RSI, los 5 minutos al menos, en donde sí, podríamos buscar un punto más bajo incluso, pero vemos también que por estar en este punto podríamos rebotar. Entonces, ¿cómo utilizamos todo lo que tengo yo aquí en este instante en el gráfico? Y estas son las cosas que yo personalmente busco. No quiere decir que ustedes lo busquen también, pero bueno, lo pueden tomar en consideración en caso de que así lo quieran. Entonces, bueno, primero que todo, en cuanto al RSI, primero que todo yo busco oportunidades siempre y cuando el precio esté por debajo del punto 40 o estemos remontando en el punto 40 y algún patrón como, a ver, veamos acá abajo, por ejemplo, miren, tenemos que estamos muy cerca del punto 40. Tenemos ahí un martillo bajista y este bloque de órdenes que ya había sido tocado anteriormente en el punto anterior, en este que está acá. Y por supuesto que tenemos también una vela que termina cerrando después de este martillo bajista. Por lo tanto se podría decir que luego podríamos tener un buen movimiento alcista. Aquí tuvimos sin embargo algo de rango. Vemos que el volumen está bastante parejo, excepto en estas velas en donde está entrando capital, con esos rechazos, con esos volúmenes grandes que vemos aquí abajo, para luego de salir en ese rango entonces explotar ahí lo que sería este último movimiento que fue el donde yo entré, donde vemos que también se dispara mucho el volumen. Al final el volumen siempre nos va a estar diciendo qué es lo que está pasando, en qué punto está entrando osos y toros, dependiendo ahí del color de la barra. Pero bueno, al final volumen es volumen y sigue siendo dinero. Luego los puntos de los order block, claramente. Como les dije, estos order block van desapareciendo en cuanto el precio va avanzando. Por ejemplo, este precio, si llega a tocar este imbalance de acá, que se da por esta zona que no ha sido tocada anteriormente, y entonces aquí podríamos decir que hay bastante liquidez y órdenes esperando a poder entrar en el mercado. Entonces empieza a moverse ahí el precio a buscar estas zonas de órdenes que están en espera. En este caso estamos ya llegando al punto 50, al punto medio. ¿Aló? Ya, entonces, como les iba diciendo antes que llegara al gas y tuviera que ir a buscarlo, estamos en el punto 50 y tenemos una zona de imbalance acá. Entonces, ¿qué es lo que yo esperaría? Primero, que tuviéramos alguna de estas órdenes tuviera el volumen suficiente como para hacer que esta vela retrocediera, por ejemplo, y terminara como algo como esto, y entonces rebotáramos en el punto 50 para continuar la subida, porque bueno, tenemos aquí otros imbalances y otras zonas de bloques de órdenes que también podríamos ir a buscar. Y como después de este rango completo estamos recién saliendo al alza, entonces podríamos ir a buscar esas zonas de arriba.
De lo contrario, si cruzamos el punto 50 y estas órdenes que están aquí y aquí no son capaces de tener el precio, entonces bueno, nos iríamos mucho más abajo y a buscar quizás nuevamente la zona del POC, que fue donde tuvimos ahí ese mayor movimiento en horizontal que está acá abajo. Y bueno, lo otro que tenemos después son patrones. Por ejemplo, aquí estamos en los 5 minutos y vemos aquí un claro patrón conocido como doble techo, conocido como el Batman. ¿Ven? Aquí está Batman. Ahora va a borrarlo todo. Conocido como el Batman, ¿ven? En la rotura de este Batman tiene un cuello, ¿cierto? En lo que es, entramos a chartismo, porque yo también ocupo lo que es chartismo. Para mí el chartismo es el idioma del mercado. Te está diciendo, mira, aquí va a pasar algo. Tienes que estar atento a eso. ¿Ya? Entonces tenemos ahí el cuello con esta línea discontinua. Y tenemos ahí lo que es esta caída de precio luego de un retest. Y que podríamos dejar el stop por encima de esa última vela. Ven cómo funcionan esos imbalances. Ahí tenemos el toque en esa zona de imbalance y vemos cómo el precio empieza a caer. Y además el Smart Money nos muestra estas zonas de PDH o PD, no sé, o WH, WL, que vendrían siendo los puntos de precio más bajos del día, por ejemplo. No, este sería el más alto del día. El día anterior, obviamente, después de una vela de cierre. El day high en este caso está en inglés. Y tenemos también estos símbolos que nos van mostrando los altos más altos, los altos más bajos. Estas zonas de puntos que son como de equilibrio o que son iguales. Puntos más bajos iguales, puntos más altos iguales. En donde nos dice el concepto que debajo de esta zona, por ejemplo, podríamos tener mucha liquidez. Y bueno, se respeta en este caso después de haber roto ese límite de aquí. Y vemos como el precio cae. Entonces también se respeta lo que son esos niveles de precio según esos puntos más altos y más bajos. A ver si no se me va algo más. Bueno, aquí tuvimos en los 5 minutos un movimiento muy fuerte alcista. De hecho, prácticamente no tenemos mucho indicio de continuación, pero también utilizo bastante lo que son las continuaciones en cuanto a las figuras de triángulo alcista, triángulo descendente, las cuñas que se dan por arriba cuando estamos en una zona, por ejemplo, en una hora y nos aparece una cuña o algo por el estilo. También son signos de que el precio podría tomar otro movimiento. Por ejemplo, ahí tenemos un tipo banderín con una falsa rotura. Vemos cómo se devuelve y ¡fum! Se va con todo para abajo, ahí rompiéndose el límite. Y por supuesto rompiendo esta parte más baja de precios donde yo ya estuve fuera. Lo dejé por la noche, así que no pude salir un poquito más arriba. Por último, haber dejado un punto de salida por acá, pero bueno, es lo que tocó. Y ahí vemos cómo entonces está bajando. Y en una hora vemos como el precio, como el RSI también nos está mostrando ahí entre que rechazamos y rompemos esa zona del 50 de Fibonacci. Pero tenemos reacción de precio, ¿ven? Como se ve aquí. Entonces posiblemente vayamos a tener o un retroceso, una corrección simple, para después continuar la caída otra vez. Estamos por abajo en la zona ya del 40, del 50, del 30 de RSI. Y tenemos esa vela de reacción.
Bueno, eso quiere decir que podríamos entonces no tener una corrección pequeñita, tocar de nuevo el punto 50 y al medio en el RSI para continuar a la baja. En este caso VWAP también nos ayuda a buscar esas zonas de soporte resistencia o bueno, puntos de salida. Viene siendo un precio ponderado medio, por lo tanto puede ser una zona en donde el precio ya tenga como la bastante fuerza como para continuar o como para rebotar. En este caso aquí vemos cómo nos vamos por el VWAP, nos alejamos del VWAP, o sea que ahí hay bastante fuerza alcista, presencia de Doritos. Y bueno, hasta que finalmente ya no da más, nos encontramos con order blocks por arriba. El precio ya había subido bastante, o sea, íbamos a tener una corrección. Y bueno, hasta que rompemos VWAP, nos movemos por ahí, lo retesteamos y ahora iríamos a la baja nuevamente. Perdón por los perritos que están ahí afuera, pero andan medio locos. Están medio alegritos. Así que creo que no se me queda nada. Esto en cuanto a lo que son los bloques de órdenes, que ahí funcionan bastante bien. Los recomiendo que los utilicen, que miren los gráficos cómo es que se comportan y nos se van a dar cuenta de que respeta muy bien esas zonas que nos marca al final. Esto es como los mapas de calor que hay por ahí, algunas herramientas de trading en donde vemos esas zonas como con colores más fuertes, rojos, amarillos, naranjos. Entonces uno va viendo en dónde están las órdenes más fuertes, en dónde están las más débiles. Bueno, esto vendría siendo lo mismo, solo que no tenemos exactamente ese dato de cuánto dinero está en cada uno de estas zonas de precio, pero sí tenemos la zona de precio completa que nos vendría a dar una idea de hasta dónde podría llegar y cuánto de esto, hasta dónde podría retroceder el precio en caso de que cayera aquí, por ejemplo, y rebotar hasta una zona en donde haya bastante orden esperando para que se devuelva como se está viendo ahora. Así que eso, chicos, los dejo con eso. Ya saben que me pueden seguir en las redes, Liberty Clip, igual como el nombre aquí en YouTube. Y bueno, nos vemos en el próximo. Si les gustó, lo comparten, un like que es gratuito y una suscripción también. Nos vemos en el siguiente y que estén muy bien. Chau, chau.